Este es el caso clínico de hoy. Es un paciente de 78 años que en julio del 2018 acudió a urgencias. Él vive en una zona rural, en una finca por Villavicencio, y tiene diabetes, hipotiroidismo, lupus eritematoso sistémico, Sjögren, un cáncer gástrico resecado y una hospitalización previa. El paciente ingresa febril, taquicárdico, una leve hipoxemia con un cuadro clínico de neumonía confirmada por tomografía que mostraba muchos otros elementos adicionales. Y se documentó un metaneumovirus. Digamos que la pregunta aquí es, ¿eso realmente es útil y cuáles son los retos para el uso de antibióticos? No tengo conflictos de intereses que declarar en relación con el metaneumovirus. Esto es lo que vamos a discutir durante los siguientes 20 minutos. El metaneumovirus humano es un virus que fue descrito recientemente, hace cerca de 20 años, con muestras recogidas de niños holandeses en un periodo de 20 años. Es un virus no segmentado, de hebra única, con RNA en sentido negativo. Esta es la imagen virológica, esta es la taxonomía, el orden es el mononegavirales, la familia Neumoviridae. El género metaneumovirus tiene un hermano que es el virus de la rinotraqueitis del pavo y tiene un primo que es conocido en pediatría que es el virus sincitial respiratorio. Tiene esta estructura, digamos, diversa con una serie de estículas sobre la superficie, sobre una membrana que es una membrana celular. Esta es la estructura de los mononegavirales. El que está ilustrado aquí a la izquierda es un rhabdovirus. Unos primos quizás más conocidos son los paramyxovirus, que son aquí los famosos son el sarampión. De hecho, es el que está ilustrado aquí con la estructura genética, un virus que tiene 15.900 pares de bases con la estructura que ustedes están viendo ahí. Y aquí está el medio hermano del neumoviridad, un virus que, el primo del neumoviridad, el virus sincitial respiratorio, con una estructura genética también de 15.200 pares de virus, y una estructura muy similar de todos estos virus con diferentes segmentos genéticos. Este es el más cercano, el neumovirus aviar. Como ustedes ven, la secuencia genética es relativamente cercano y algunos creen que esto divergió hace unos 200 o 300 años, que posiblemente en algún punto entre 1600 y 1700 hubo brotes de estos neumovirus cuando entraron a los seres humanos, y la estructura genética, como decía, con baja homología del virus sincitial respiratorio, el primo patógeno más cercano. Es capaz de infectar el tracto respiratorio alto y bajo, es capaz de producir infección pulmonar con inflamación alveolar e intersticial. Digamos que las imágenes no son exclusivas de virus medular, puede dar consolidación y puede dar intersticio. Puede ser capaz de generar fenómenos inflamatorios crónicos mejor estudiados en los niños. Puede inhibir la producción de interferón, la inmunidad es incompleta. ¿Eso qué significa? Que las personas afectadas van a tener reinfecciones porque su respuesta de células T y de células B es incompleta, y puede afectar la respuesta de los neutrófilos por la vía aérea, y aparentemente esa es una de las explicaciones por las cuales podría facilitar superinfecciones por bacterias que pueden estar acompañando, como se anotó en el caso, a pesar de que en este paciente tenemos un FilmArray. El FilmArray no es una prueba adecuadamente diseñada para identificar los microorganismos de interés y especialmente para tomar la decisión terapéutica. Es un virus ubicuo, afecta a todos los grupos de edad. Prácticamente los niños a los 5 años todos se han infectado, sintomático o asintomáticamente, y es responsable de 2 a 3% de los episodios respiratorios que ocurren en niños. Vale la pena recordar que ese número probablemente es muy grande. ¿Cuál es la situación de este virus en Colombia? Hace ya cerca de 10 años se recogió información sobre estos virus en el año 2012, y con ayuda de Julie Medina recogimos pacientes con infección respiratoria y virus. En estos pacientes que ustedes ven las características acá, con estos antecedentes, muchos pacientes con EPOC, muchos antecedentes con historia de tabaquismo, pacientes con historia de diabetes, etcétera. Pues se encontró estos virus que ustedes ven aquí, el metaneumovirus, un poquito como en la mitad de la tabla.
no tan frecuente como los virus de influenza, no tan frecuente como el bocavirus en este estudio, no tan frecuente como los adenovirus, y siguiendo pues ahí en ese orden estaría el metaneumovirus. Aquí ustedes ven, el metaneumovirus está señalado en naranja y ustedes ven aquí apareció en enero, apareció en febrero, apareció en abril, apareció en mayo, apareció en junio, apareció en septiembre y en algunos meses pareció desaparecer en el hemisferio norte, también circula durante los meses de verano y primavera, es decir, que su circulación no es exclusiva para el invierno y más, como ustedes ven, sucede en nuestro país. En la revisión encontré una serie de artículos muy interesantes sobre el papel del metaneumovirus en los adultos. Este es un estudio de pacientes en urgencias en los Estados Unidos, donde lo que muestra es en diferentes sitios la identificación de monoinfecciones, coinfecciones virales y no detección, mostrando que más o menos entre el 20 y un poco más del 30% de los pacientes que llegan a urgencias con infecciones respiratorias podrían tener un virus. Ustedes ven aquí la amplia gama de infecciones respiratorias y pues el que hoy nos trae a colación era el neumovirus, que es este rosadito, que ustedes ven oscila entre el 9% y un poco más del 12% de los virus identificados, teniendo en cuenta que más o menos el 30% de los individuos tendrían un virus, significa que el metaneumovirus tiene una incidencia o prevalencia en pacientes con infecciones respiratorias de alrededor del 3%. Entonces, ustedes ven aquí, este es un estudio muy interesante de pacientes adultos mayores de 65 años, 1.000 pacientes seguidos por un año en este periodo entre el 2019 y 2020, justo antes de que llegara COVID. Y aquí están los pacientes con infección respiratoria alta y los pacientes con infección respiratoria baja. 172 de esos 1.000, es decir, 17% hizo una infección respiratoria alta, 3,5% hizo una infección respiratoria baja, y el metanemovirus humano era relativamente infrecuente. Entonces, es 1,2% de todos los episodios que ocurrieron en pacientes de mayores de 65 años en Japón, y el 0,6% hicieron una neumonía de todo este grupo de pacientes seguido durante un año. Eso significa que es en realidad relativamente frecuente en estos grupos de pacientes mayores de 60 años. Ustedes ven ahí de justo debajito está el rinovirus, que era el más frecuente. En los estudios en Colombia, especialmente los estudios que el doctor Lázaro Vélez llevó a cabo, identificaron que los gérmenes desconocidos y probablemente las infecciones virales, específicamente por influenza, adenovirus, son relativamente frecuentes y eso da que nosotros podamos estimar que probablemente en Colombia se identifican el 20% de las neumonías, pero probablemente son un poco más frecuentes, como mencionábamos en las diapositivas anteriores. Y es posible que crezcan, especialmente a partir de la vacunación de neumococo, que hace que los pacientes ya no tengan tanta frecuencia de neumococo. Este es un estudio noruego que muestra la etiología de la infección respiratoria viral en pacientes hospitalizados, 1.182 pacientes, en un estudio que fue conducido durante 3 años. Aquí está el metaneumovirus humano en rosadito, que corresponde más o menos al 10% de todos los virus identificados en este estudio de 3 años. Y este es muy interesante, aquí está en rojo el metaneumovirus, ustedes ven que se encuentra en todos los grupos de edad de los adultos, pero por supuesto los virus de influenza predominan en la gente más joven. Estos son los virus de parainfluenza en amarillito. En todos los grupos, los virus de influenza son los más comunes, este verde y este naranja, pero el virus, el metaneumovirus también está presente con frecuencias crecientes a partir de los 60 años, antes por el grupo poblacional, pues estaría. Entonces el metaneumovirus podría venir a ser como el tercero detrás de los virus de influenza y detrás de eventualmente en algunas zonas el adenovirus, como ustedes ven aquí el adenovirus no fue importante. Y este cuadro me parece bien interesante. Ustedes ven ahí en el eje X distintos tipos de adenovirus, perdón, distintos tipos de virus.
en este estudio, y aquí lo que están identificando son los grupos de edad. No hay un grupo de edad identificable para el metaneumovirus, para los virus de influenza, para influenza y para el virus sincitial respiratorio, pero en cambio los pacientes con adenovirus sí tienen un promedio y están en un rango de edad mucho más bajo, es decir que especialmente en pacientes mayores de 60 años, no sería identificable ningún tipo de virus desde la perspectiva clínica, pero en pacientes más jóvenes quizás fuera un poco más probable encontrar un adenovirus que fuera responsable de la infección. Una de las cosas interesantes, este estudio fue hecho en Noruega, en este hospital de Noruega. Ustedes ven el metaneumovirus finalmente correspondió a 155 aislamientos, que corresponde al 23% de los pacientes ya hospitalizados, o sea, es decir, cuando uno ya mira los pacientes hospitalizados ya es un grupo un poco más grande, y uso de antibióticos, que es esta cajita que está aquí abajo, tiene que ver con el uso de antibióticos dependiendo de si el paciente había estado en un hospital de cuidado agudo versus un hospital de cuidado crónico. En el hospital de cuidado agudo, 67% tenían antibióticos, y el paciente venía de la casa, el 16% de los pacientes. Entonces, aquí empieza la discusión de cuál es el beneficio y qué pacientes con infección respiratoria viral eh, podrían identificarse, podrían beneficiarse de antibióticos en el contexto de una coinfección con una bacteria. Como les decía, una de las preocupaciones ha sido cómo hacer el diagnóstico de infección viral, cómo diferenciarlo entre los diferentes virus, cómo ver qué paciente se beneficia o no se beneficia de ese riesgo de tener una coinfección bacteriana que haría que se necesite el antibiótico. Este es un estudio de la doctora Ann Palsy, que es una de las expertas en virus respiratorios, donde hicieron la diferenciación entre el virus de influenza, el virus sincitial respiratorio y el neumovirus, el metaneumovirus, en adultos. ¿Cuál es la diferencia entre una escala y un puntaje? Las escalas tratan de medir cosas que no son medibles, como el amor. Entonces yo podría hacer una escala para ver si las fellows están enamoradas, midiendo si se distraen en clase, midiendo si hacen corazoncitos en sus cuadernos, midiendo si comen más o comen menos. Bueno, en fin, son cosas. Esto es justamente una escala, y estas son escalas que lo que buscan es identificar síntomas respiratorios. Ustedes ven, están divididas en dominios. Entonces, este es el dominio de los síntomas sistémicos. Aquí lo que estamos tratando de medir es qué tan mal está un paciente. Y lo hago con estos tres dominios. Los síntomas sistémicos: me siento febril, miren que es una percepción, la cefalea, el dolor de cuello, la fatiga, etcétera, etcétera. Síntomas relacionados al tracto respiratorio, como dolor de garganta, congestión nasal, y la diferencia entre estas dos escalas, esta es de flu, esta es de influenza, es que hay más síntomas respiratorios bajos en este, que es para virus un poquito inespecíficos, porque además de la tos involucra la sibilancia, la expectoración y la disnea. Entonces, utilizando estas escalas, se han hecho diferenciaciones. Ustedes ven, estos son los momentos en los cuales se miden los síntomas a más puntos. Esto es una escala. Más puntos significa que hay mayor presencia de esos síntomas respiratorios. Así están discriminados por los de tracto superior, tracto inferior, síntomas sistémicos, y ustedes ven en rosadito los síntomas ocasionados por los pacientes con influenza, en verde los del metaneumovirus humano, y en azul los del virus sincitial respiratorio. Y como ustedes ven, aunque hay algunas diferencias estadísticamente significativas, desde la perspectiva clínica probablemente los virus son indiferenciables. Se ve un poquito mayor frecuencia de virus respiratorios que van durando en el tiempo. Esto es aquí mirando en pacientes específicamente que tenían más de 65 años y que tenían EPOC, si los síntomas eran más intensos, y entonces por supuesto ustedes ven que los síntomas respiratorios bajos son más intensos en esos grupos de pacientes con EPOC mayores de 65 años, mostrando pues que estos pacientes son mucho más susceptibles a los síntomas respiratorios, independientemente de que el paciente tenga o no tenga confección. Esto es 2 días antes de que el paciente tenga egreso, esto es un mes después del egreso. Miren cómo en general
los pacientes con EPOC y mayores de 65 años, a los meses, semanas o meses, aún persisten con escalas de síntomas positivos, es decir, que probablemente todavía tienen muchos síntomas. No es tan claro con los síntomas sistémicos, mucho más con los síntomas respiratorios bajos. Entonces, esa es la explicación, o al menos es evidencia de eso que se dice, que es que los pacientes con epocosos y los pacientes ancianos persisten con síntomas respiratorios mucho más tiempo después de haber resuelto el episodio agudo inicial. Y esto es para decir, para mostrar una gran cantidad de diferencias entre los síntomas. De nuevo, en rojo está el virus de influenza, en verde el metaneumovirus humano, en azul el virus sincitial respiratorio. Entonces, ustedes ven que a veces hay algunas que pareciera haber diferencias. A un mes después del egreso, 20% de los pacientes pueden tener síntomas como fatiga. Eso lo vimos y fue muy claro en COVID, pero como ustedes ven, no es exclusivo de COVID. Suceden todos los síntomas respiratorios. 2 meses después de haber egresado, miren también, todavía hay algo de disnea en un 10 o 15% de los pacientes, todavía hay algo de fatiga casi en el 20% de los pacientes y algunos pacientes pueden persistir con fatiga hasta casi 3 meses, es decir, que de nuevo estos no son problemas o síntomas exclusivos del COVID. ¿Cuáles eran las características, los desenlaces de esos pacientes con infecciones virales? Eso es lo que trata de mostrar este estudio. Aquí están comparando virus sincitial respiratorio con metaneumovirus humano, mostrando que la producción de esputo es un poco mayor en metaneumovirus humano. La frecuencia respiratoria sugeriría virus sincitial respiratorio y parecería que el virus sincitial respiratorio tiene una predilección más por pacientes oncológicos. Y lo mismo, otra serie de sistemas comparando el virus sincitial respiratorio con otros virus. Y aquí finalmente en una serie de modelos de regresión que sugiere que en los modelos multivariados los pacientes con neumovirus en comparación con aquellos con virus sincitial respiratorio tendrían una menor probabilidad de progresión a ventilación mecánica, lo mismo que los virus de parainfluenza, la admisión a UCI también sería menor y la mortalidad a 30 días también sería menor. Entonces, esta evidencia, digamos que en conjunto sugiere que aunque los virus no son identificables, si un paciente es infectado por un metaneumovirus humano, probablemente tenía una menor probabilidad de progresar a enfermedad. Ahora, no significa que si progresan a ventilación invasiva, ingreso a la UCI o fallecen, no sea por uno de estos virus. Y de nuevo queda un poco el papel de cuál es la coinfección. Ustedes ven ahí las diferencias en mortalidades en estas curvas de supervivencia entre el virus sincitial respiratorio, que es el más malo, entonces, es el malo del paseo tanto en niños como en adultos y los virus de parainfluenza y el metaneumovirus. Y aquí los factores de riesgo que incrementan la mortalidad, una edad mayor a 65 años, la infección por el virus sincitial respiratorio, la historia de tabaquismo, la albúmina menor a 3, los linfocitos menor a 800, como tenía nuestro paciente, y el uso de esteroides. Todo esto aumenta la mortalidad y de nuevo lo que muestra es que esto no es exclusivo del COVID, sino que muchos virus se están comportando así. Otras series un poquito más viejas de infección viral, ustedes ven aquí en este que utilizan una serie de técnicas, aquí está tracto respiratorio superior, tracto respiratorio inferior, y el que nos interesa, lo identificaron fundamentalmente en este estudio, 2,3% de las neumonías que se identificaron en este estudio fueron ocasionadas por el metaneumovirus humano, 1,4% de todos los pacientes que se realizaron. Aquí otro estudio mostrando que en pacientes con CURP65 mayor a 3, en este estudio la infección por influenza se asoció más frecuentemente con mialgias, la leucopenia o no tener leucocitosis disminuía la probabilidad de infección, pero pues no permite una certeza y el CURP65 más elevado estaba más en relación con la infección con influenza. De nuevo, el mensaje aquí es que los virus respiratorios tienen cuadros clínicos que son más o menos similares, que probablemente es más frecuente el virus de la influenza y otros. Y este es un estudio con técnicas moleculares
extensas para pacientes con neumonía, un estudio en el cual se siguen 323 pacientes. Aquí ya empiezan a aparecer la coinfección bacteriana, ustedes ven, puede haber pacientes con neumococo, con hemófilos, con otra serie de microorganismos, etcétera. Y aquí, pues, nuestro patógeno hoy de interés, que es el metanemovirus humano, menos del 1% de todos los pacientes que estuvieron en. Parece que se perdió la transmisión. Bueno, vamos a continuar. No sé cómo quede la grabación. Y entonces, como les decía, un poco la dificultad es la decisión sobre el uso de los antibióticos, y aquí pues una de las herramientas ha sido la procalcitonina. Este es un metaanálisis publicado recientemente donde muestra que la procalcitonina tiene esta sensibilidad y especificidad. Este es el valor promedio: sensibilidad de 55%, especificidad de 76%. Es decir, que como estrategia para diagnóstico podría ser equivocado. Sin embargo, la procalcitonina ha sido usada más bien en otro escenario. Este es un metaanálisis publicado hace unos 3 o 4 años, en el cual se utilizó la procalcitonina, o se evaluó el papel de la procalcitonina en estudios que lo miraran para tomar decisiones de antibióticos en pacientes con infecciones respiratorias agudas. La mortalidad entre los que estaban guiados por procalcitonina era 9% versus 10%, y eso les daba este resultado en términos de un beneficio en términos de menor mortalidad. Encontraron una mortalidad muy baja cuando los pacientes eran de cuidado primario, cuando tenían bronquitis aguda, y quizás muy importante, reducción de los eventos adversos por poder retirar los antibióticos. Ustedes ven una reducción de cerca del 30% o un poco más de los eventos adversos de antibióticos. Y este es el resultado del metaanálisis, como dependiendo del momento en que se usara la procalcitonina, en cualquier caso lograba una disminución del uso del antibiótico sin disminuir la mortalidad. Como anotaba el profesor Saavedra, de procalcitonina sabemos que no se debe utilizar en pacientes con falla renal aguda o falla renal crónica. Digamos que el punto de corte que en general se ha puesto es una creatinina mayor a 1.5. Otra revisión sistemática guiando la procalcitonina para infecciones de tracto respiratorio inferior, mucho más específico. Y ustedes ven aquí la diferencia en el uso de antibióticos, reduciendo en cerca de 2 días el uso de antibióticos. Cada uno de estos es un estudio pues mostrando, en general mostrando que lograba reducciones en el uso de antibióticos. Esta es estancia hospitalaria. Como ustedes ven, no hay una diferencia neta, es decir, que la procalcitonina no ayuda a disminuir la estancia hospitalaria del paciente. Y esto es
mortalidad, mostrando que no hay una diferencia de mortalidad entre los pacientes guiados con procalcitonina versus aquellos que son guiados de forma estándar. Y finalmente, esta guía que nosotros tradujimos al español y que llamaría la atención porque es un cuestionario para la neumonía adquirida en la comunidad. En realidad es un cuestionario relativamente fácil de utilizar y que publicamos hace unos años y que podría ayudar a seguir los síntomas del paciente para interpretar el momento en el cual el paciente puede beneficiarse de retirar el antibiótico. Entonces, en conclusiones, la identificación de los virus se ha mejorado. Desafortunadamente, fuera de la influenza y fuera del virus del SARS, eso no se traduce en un manejo farmacológico definitivo para estos virus respiratorios. Los virus siguen siendo causas frecuentes de neumonía solos y probablemente desde la perspectiva clínica más importantes cuando se asocian con bacterias. Y la procalcitonina es una estrategia importante para disminuir el uso de antibióticos. ¿Será que podemos implementar escalas de neumonía para hacer decisiones clínicas sobre el uso de antibióticos en pacientes que lleven a mejor resultados y a mejor utilización de estas estrategias medicamentosas? Y finalmente, una nota sobre la prevención que probablemente tiene que seguir usada durante los próximos días, al menos durante las épocas de picos respiratorios. A todos ustedes, muchísimas gracias.